Donald Trump acaba de quitarle la visa al presidente de Colombia. Vamos a ver en este vídeo los discursos que tanto han enfadado al presidente naranja de los Estados Unidos y cuál ha sido la reacción de Gustavo Petro cuando se ha enterado, pero la cuestión es que se le ha quitado la visa a un presidente. No a un narcotraficante, no a un terrorista, ni a un criminal de guerra como Netanyahu, se la quitó a Gustavo Petro, un jefe de Estado en ejercicio por el delito imperdonable de decirle a los soldados estadounidenses que no deberían participar en genocidios, por pedirle que desobedezcan órdenes criminales y por sugerir que la humanidad está por encima siempre del imperio. La escena fue en Nueva York, concretamente en Naciones Unidas. Atención al primero de los vídeos. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida. Buscan la migración para ganar votos de blancos y viejos y viejas, pero para desde el poder ocultar que hay que acabar con el consumo del carbón y del petróleo y lo incentivan para taladrar y taladrar y taladrar. La ONU tiene que cambiar ya. Una ONU diferente, humana, debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. Seguramente entendéis, escuchando este primer minuto, qué es lo que tanto ha enfadado a Donald Trump. Y es que digan, en la sede de Naciones Unidas, que está en Nueva York, las verdades que tanto escuecen a gente que prefiere seguir con su discurso absolutamente cegado mientras el mundo se destruye por todos los lados. Y cuando de repente viene alguien y dice, no se mientan ustedes, no son el pueblo elegido y no eso les da derecho a hacer lo que a ustedes les dé la maldita gana, como acabar con otro pueblo como es el gazatí o el palestino. Es un discurso además profundamente cristiano. Profundamente cristiano. El de la defensa del prójimo, del más débil, y el de decir que no hay un pueblo de Dios en Estados Unidos o en Israel, sino en el mundo entero. Cosa que no les sentó en absoluto bien. Pero sobre todo lo que les enfadó fue la siguiente escena, que fue a unas pocas calles del edificio de Naciones Unidas, donde Petro tomó un megáfono en la calle, se paró en medio y habló directamente refiriéndose a las tropas estadounidenses, pidiendo que no apuntaran sus fusiles contra la humanidad, que desobedeciesen a Donald Trump, que obedecieran a su conciencia. Y dijo lo siguiente: las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. The people and the nation should be involved to create this great army. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. No apuntar contra la humanidad sus fusiles. Esto es el mensaje del presidente Gustavo Petro, que obedecieran a su conciencia, que no apuntaran contra las personas. Y Marco Rubio, el halcón reciclado que ahora dirige el Departamento de Estado de los Estados Unidos, consideró que esta frase era una incitación a la violencia. La ironía es obscena. Pedir que no maten es violento, pero financiar masacres, como hacen desde el gobierno de los Estados Unidos, es política exterior responsable. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Pero claro, lo que pasa es que Gustavo Petro ya venía de darle una paliza retórica a Donald Trump desde el atril de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ahí no usó medias tintas ni lenguaje diplomático, lo llamó tirano una y otra vez, lo que es. Denunció los misiles estadounidenses que destruyen lanchas en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico, cuando en realidad lo que hacen son asesinatos extrajudiciales. Expuso la hipocresía de un país que descertifica a Colombia en su lucha antidrogas mientras sus bancos lavan miles de millones de narcotráfico y su población consume más de esos productos que cualquiera otra en el planeta.
Y entonces resulta que cuando llegó a Bogotá se enteró de que la visa estadounidense le había sido retirada, y su reacción fue la siguiente: llegué a Bogotá, escribió en la red social Twitter, y me encuentro que ya no tengo visa de Estados Unidos. Para ir a Ibagué, a la gran concentración tolimense por la democracia, no necesito visa. Separar a Estados Unidos de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos conmigo rompe todas las normas de inmunidad en las que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y de su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea, y el gobierno de Estados Unidos no puede condicionar la opinión de los Estados Unidos. El que no se haya permitido la entrada a la autoridad palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de Estados Unidos e Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de Estados Unidos ya no cumple con el derecho internacional. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York. Y es una pregunta legítima. ¿Tiene sentido que la sede de las Naciones Unidas esté en un país en el que un presidente decida que alguien que le critica no puede entrar? No tiene sentido. Pero sin embargo, amigos y amigas, es lo que ha ocurrido. Fue a escupir verdades incómodas en la cara del poder imperial, y el poder imperial, para variar, ha respondido como siempre, con la fuerza bruta de la coerción migratoria. Le quitan la visa como se la quitan a cualquier indeseable, violando cualquier norma de inmunidad diplomática que protege a los jefes de Estado cuando participan en foros internacionales. Pero aquí hay algo más profundo todavía, porque Petro no es solo un presidente díscolo más. Es la pesadilla hecha realidad del establishment estadounidense, un exguerrillero que llegó al poder democráticamente, que no se arrodilla ante Washington como hace Javier Milei, por ejemplo, que rompe relaciones con Israel, que denuncia el genocidio en Gaza, que propone una lucha contra las drogas que dejaría sin muchos miles de millones de dólares a muchos oligarcas estadounidenses, que habla de expropiaciones y de reforma agraria. Es todo lo que Estados Unidos lleva décadas tratando de erradicar en América Latina, pero sentado en el palacio presidencial de su aliado más antiguo en la región. Aquí otro tuit que ponía Gustavo Petro. Como presidente de Colombia, en la Asamblea General de Naciones Unidas que fundamos en la ONU, expreso mis opiniones libremente. Faltaría más. El derecho internacional es la sabiduría de la humanidad y me protege. El genocidio es un crimen contra la humanidad y la humanidad debe responder, juzgar y castigar. El señor Trump ha violado los principios fundantes de Naciones Unidas. Hora de irse a un lugar más democrático. Propongo Doha como sede de las Naciones Unidas. No sé si es mucho más democrático, sinceramente, pero desde luego que Estados Unidos pueda decidir, no, este presidente no entra en Estados Unidos y por lo tanto en la próxima cumbre de Naciones Unidas no podrá asistir un presidente de un país porque simplemente se ha metido con Donald Trump, es delirante. Acaba con la institución, con la necesaria internacionalización de esa institución en la que todos los países debían ser bienvenidos independientemente de su relación con los Estados Unidos. Otro vídeo de Petro expresando este asunto. No somos súbditos, le cortamos la cabeza al rey. Somos republicanos en los tiempos de nuestra fundación como república. Y por tanto, aquí hablamos entre iguales. Creo que eso no lo ha entendido el señor Trump. Y cree mentalmente que somos súbditos, quizás porque muchos líderes latinoamericanos se sienten así, cipayos, súbditos. Les da miedo hablar entre iguales. Yo no. Y entonces las discusiones han sido así en estos 9 meses. Algunos de esos líderes, por ejemplo Javier Milei, que acaba de volver también de Naciones Unidas, ese mismo sitio donde estaba Petro plantando cara a Donald Trump, pues ha vuelto de ahí firmando un acuerdo de 20.000 millones de euros, de dólares, en deuda, y básicamente una firma en un tratado de pérdida de soberanía de la Argentina a cambio de que le sostengan electoralmente para que pueda llegar a las próximas elecciones. Una diferencia bastante notable. Petro, además, en la Asamblea de Naciones Unidas. Más cosas que han enfadado a Donald Trump. Este es mi último discurso como presidente aquí, ya es el 4º. Hoy Naciones Unidas ve su crisis y la necesidad de su transformación. Aquí se reúnen estados-nación que ya no tienen poder, que por mucho que voten no se les hace caso, se hace cómplice del genocidio. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. No hay raza superior, señores, no hay pueblo elegido de Dios,
No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. La ONU tiene que cambiar ya. Debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. El genocidio debe parar con lo que sigue a la diplomacia, con una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas y no con una votación del Consejo de Seguridad que vetan. Es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Después de salvar Gaza pasaremos al plan para descarbonizar la economía del planeta. Es la hora de la libertad o la muerte, y es real la muerte en misiles, pero también es real la libertad en el corazón humano y su capacidad de unión, de rebelión y de existencia. Gracias, muy amables. Aquí una parte, un resumen importante de presidente Petro pidiendo la unidad de los diferentes países del mundo democráticos en contra de la barbarie que se está cometiendo en Gaza. Para eso debería servir Naciones Unidas. Para unir a los diferentes países en torno a unas reglas claras, que no se pueden cometer genocidios, no se pueden hacer ese tipo de masacres, y unir a esos países para lograr cambiar el curso de la historia cuando se tuerce. Pero sin embargo hay capacidad de veto por parte de los Estados Unidos, y Estados Unidos puede cargarse cualquier decisión de Naciones Unidas, cargándose la idea básica de por qué nació Naciones Unidas. Y ahora además destruyendo la posibilidad de que esa persona que ha dicho eso vuelva a pisar Naciones Unidas porque está en Nueva York. Es algo delirante, pero es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y la crisis entre ambos venía ya cocinándose desde enero por lo menos, cuando Donald Trump empezó a deportar colombianos, venezolanos, mexicanos, todo tipo de latinoamericanos, encadenados como esclavos. Entonces ya Gustavo Petro dijo que se negaba a recibirlos en aviones. Y entonces Trump amenazó con aranceles del 50%. Pero Petro no se doblegó. La crisis se llegó a calmar superficialmente, pero el resentimiento quedó en el aire. Luego vino la escenificación de la lucha antidrogas. Un golpe bastante humillante que era bombardear en las puertas tanto de Colombia y de Venezuela a aquellos que iban en lanchas y que Donald Trump decidía que eran narcos sin ni siquiera haberles preguntado o detenido, y por supuesto ahora llega esto, que es quitarle la visa al presidente como si fuese un delincuente común. El mensaje es muy claro. Estados Unidos no tolera la desobediencia, y mucho menos de Latinoamérica. Puedes ser presidente, puedes tener inmunidad diplomática, puedes representar a 50 millones de personas, pero si cruzas las líneas rojas del imperio, te tratarán como un paria. Y la línea roja que Petro cruzó no fue solo criticar a Donald Trump, fue proponer una alternativa concreta al monopolio estadounidense de la violencia. Porque eso es lo que realmente aterró a Washington. La propuesta de Petro de crear una fuerza armada internacional para defender a Palestina. No cascos azules decorativos que observan masacres desde puestos fronterizos porque Estados Unidos no les deja intervenir. Un ejército real, votado en la Asamblea General, compuesto por países que se niegan a ser cómplices del genocidio. Una brigada más poderosa que las fuerzas estadounidenses, dijo Petro. Y añadió que abriría inscripciones en Colombia para voluntarios con experiencia militar para este asunto, que él mismo iría, si fuese necesario, recordando sus días de guerrillero. Esto no es una retórica vacía, es una declaración de guerra al orden mundial tal y como existe hoy, que se cruza de brazos mientras la barbarie ocurre. Si cualquier país puede crear fuerzas militares para intervenir donde considere necesario, entonces Estados Unidos pierde el monopolio de las invasiones humanitarias. Si los países del sur global pueden unirse militarmente para defender causas justas, entonces el poder imperial se tambalea, cosa que no van a permitir. Si un presidente latinoamericano puede convocar brigadas internacionales como las que defendieron a la República Española en su momento, entonces la historia puede repetirse, pero con otros protagonistas. Y Washington entiende perfectamente esa amenaza. Y no es que Petro vaya a marchar sobre Tel Aviv mañana, es evidente. Es que ha roto el tabú de decir que hay una alternativa.
es que ha puesto sobre la mesa una idea que no debía ser pronunciada en la capital del imperio. Que otros países tienen el mismo derecho a Estados Unidos a usar su fuerza para defender sus principios. Que si Washington podía invadir Irak para hacerse de oro por armas inexistentes, Bogotá puede defender Gaza del genocidio, ese sí, real y en vivo y en directo que se está viviendo. En fin, amigos y amigas, hablaremos más de Petro y de lo que está ocurriendo entre Colombia y Estados Unidos, pero de momento me gustaría saber en los comentarios vuestra opinión. ¿Qué opináis de lo que acabamos de escuchar y de ver? Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más aquí que tal vez os interesen. Adiós.